Venga, pues perfecto, Raúl, y ya luego yo apago allí la... Ay, que... Bueno, quitamos el agüita. ¿Este para mí? Sí, ese para ti. Venga, a grabar. Pues estamos aquí y lo prometido. Rafa, vente para acá, Rafa. Aquí. ¿Puedo saludar? Sí, por favor. Estás en tu casa. Estás en tu casa. Rosa, ven para acá, mujer. Ven para acá que hoy ha sido una sorpresa. Y no somos hermanas ni nada, ¿eh? No, pero el rubio es el mismo. mira, el rubio es del Mercadona. Igual. Del Mercadona. Con perdón, ¿eh? O sea, estamos aquí hoy, Día de los Enamorados, y se nota, ¿no?, en el ambiente que tenemos muchas ganas de eso, de dar amor y sobre todo de entretener a nuestro público, porque os lo merecéis. Felicidades a todos y Rafa, el micro Rafa Montaño. Nos hemos traído a Rafa Montaño, ni más ni menos. ¿Cómo estamos, Rafa? Muy bien, muy bien. ¿Estamos a gusto? Estoy muy a gusto de estar aquí hoy con vosotros. Además ha salido el solito, fíjate qué bien. Se nota, Ido. Que parecía que estábamos viviendo en Birmingham. Yo me estoy cargando las pilas, ya hoy. Me voy a poner como los lagartos, así tirados en mi patio. La verdad que sí, que es un placer estar aquí. Además, estar aquí, que esta fue mi casa también hace mucho tiempo. Yo comencé aquí haciendo comunicación en el 2014, con lo cual que... El programa Primeros de San Lucas, también. Empezaste tú y después me vi. Comencé con Raúl colaborando y ahí está. Tú sigas hablando. Cuéntanos un poco de esa historia. Ahí está. Pero lo primero, felicita a quien te dé la gana hoy y aprovecha para mi amiga también, Cari. Hoy sí, hoy es el día de felicitar a mi familia, a mis hijas, a mi mujer, que es un día, bueno, el día del amor, como se dice, ¿no? Con lo cual ha salido el solito, estamos haciendo radio y estamos bien, que era lo importante. Eso es. Bueno, antes de empezar aquí, pues hemos tenido una pequeña charla con Rosa, que la acaban ustedes de conocer, y entre un poquito de risas, porque en Sanlúcar tenemos muchas ganas siempre de pasarlo bien y de aprovechar la gente que tenemos al lado. Pues hemos estado un poquito diciendo cómo es la radio, por qué. Hombre, ayer fue el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Esta que está aquí es la presidenta de una asociación, que es Asociación Cultural Amigos de la Radio, porque creo que es muy necesario. Y casi todos empezamos en la radio. Yo voy a empezar por ahí, Rafa, ese gusanillo que tenemos ahí los comunicadores. Yo tengo una frase que me dijeron, que no la había contado hoy porque no es mi entrevista, pero a ti, ¿cuándo alguien o qué, cómo, dónde te dicen, niño, tú sirves para esto? Pues mira, yo comencé hace mucho, bueno, tú sabes, me gusta la investigación, me gusta escribir y haciendo algunos artículos de investigación, sí. Pues en una reunión con Fundación Puerta de América en su momento, hablando con unos amigos, pues me propusieron venir al programa un programa que llevaba Eduardo Domínguez Lobato, sí. y comenzó aquí hace ya también bastante tiempo. Y él fue el primero que me hizo una entrevista en el 2013, si no me equivoco, hablando precisamente de vinos, ¿no? Y de historia y de diversas particularidades de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y la verdad que echamos un ratito muy agradable y yo seguí con mis trabajos de investigación y con el tiempo empecé a colaborar con Buenos Días Sanlúcar. Y yo entraba todos los días, ¿no? Estaba trabajando, pero me escapaba un ratito y daba mis pinceladas históricas, hasta que me propuse pues hacer un programa de cultura en Sanlúcar, expresamente una entrevista al uso con gente del mundo de las artes, de la ciencia, de la cultura, de la filosofía, del mundo de la vitivinicultura, y le puse el nombre de Café de Levante, que Café de Levante no es más que un homenaje a esos cafés literarios decimonónicos, ¿no? Del Madrid de ese Madrid antiguo, donde en esos cafés antiguos pues se reunían la intelectualidad del momento y ahí se debatían y se hablaban y se comentaban la sociedad del momento. Y en homenaje a esos cafés literarios nace Café de Levante, que nace en 2014 aquí en la radio. En la radio, en esta ubicación. Exactamente. No, bueno, estaba un poquito más para allá. Estaba diferente, allá está muchísimo mejor, ¿no? Está mucho más adecuado. Pero la verdad que era muy bonito porque hacíamos esa radio de noche, nocturna, con una música muy suave, con un invitado, hacíamos 1 hora y media de radio, donde me llevaba la comunicación en su momento Miguel Ángel de los Reyes, que tenía y tiene una voz radiofónica envidiable.
Y la verdad que echábamos unos ratos geniales, ¿no? Porque al final tú, digamos que haces un hermanamiento con el invitado, esto en silencio, de noche, donde ya se ha acabado el día laboral, donde ya lo que viene bien es tomarnos un licorcillo que teníamos encima de la mesa y charlar un poco de lo humano y de lo divino. Al final conseguíamos, ¿no? Pues hacer un ambiente muy bonito, ¿no? Muy decimonónico. Decimonónico, una comunión. Exactamente, es la palabra, comunión. una comunión. Y la verdad que hicimos un año, no llegamos al año de radio muy interesante. Y de verdad que tengo gratos, muy bonitos recuerdos de aquella época. Y me alegro muchísimo de haber empezado ese proyecto que ha llegado hasta ahora y que si quieres ahora pues te cuento. Ahora me va a contar, bueno, no se va a escapar Rafa sin contarnos una anécdota que tiene, que luego desvelaremos. Quédense hasta el final porque merece la pena, porque la radio es eso, la radio es la vida. Hoy estás triste, mañana estás contento, hoy te viene un invitado que tiene que contar una cosa y de repente te cuenta otra. La radio no tiene cortes ni filtros, lo que tiene es alma. Para mí es mucho más interesante que la televisión, porque la televisión, que también he hecho muchos años y Rafa también la está haciendo, es mucho más egoísta. Esto es generosidad. Pero como estamos hoy hablando de su programa, o vamos a hablar de su programa Café de Levante, que el título ya a mí me fascina, es muy evocador, porque es mucho café de Levante, pero también se habla y mucho de vino, ¿eh? Sí. Ahora contaremos esa faceta también de Rafa, porque todo lo que hace Rafa, desde mi punto de vista, es apasionante. Porque es comunicador, historiador, le gusta rascar en las raíces de su pueblo, cosa más bonita, para él, para sí mismo, porque le encanta y lo transmite muy bien, con lo cual, esto se agradece, ¿no, Rafa? Bueno, yo... 300 programas, 400 entrevistas, empezaste ya hace 11 años. Sí, cuando terminamos el proyecto de radio, llegó verano y recuerdo que, bueno, me quedé sin el que me llevaba, Miguel Ángel no podía por motivos laborales seguir llevándome el sonido, entonces tuve otras opciones para seguir con el programa, pero dio la casualidad, Fabiola, de que se me propusieron por 2 cadenas de televisión el formato, llevarlo a la tele, ¿no? Una Sí. fue 8 Televisión en Jerez, que en su momento me propuso llevar Café de Levante o llevar no Café de Levante, sino llevar esas entrevistas a la tele. A mí en un principio me apetecía, yo he trabajado 11 años en Jerez, tengo muy buenos amigos, me gusta, yo soy muy sanluqueño, pero también Jerez es una ciudad que me encanta. Y muy buena televisión, yo tuve el gusto de trabajar allí con Antonio. Con Antonio, maravilloso. correcto. Y la verdad que la idea de hacerlo en Jerez me parecía interesante. Es una ciudad muy cosmopolita, ahí tiene muchos más habitantes que Sanlúcar y hay un movimiento cultural también muy interesante, sobre todo por una parte interesante para mí que era el mundo de la historia vitivinícola, del mundo de las bodegas, del mundo de las destilerías. Tienes que contar por qué. ¿Por qué te gusta tanto? Ahora te lo cuento. Para donde tú quieras. Entonces, ese primer momento, digo, bueno, era un proyecto interesante llevar Café de Levante a Jerez, pero la verdad que los horarios eran incompatibles con mi trabajo, ¿no? Porque yo trabajo en una oficina técnica, ¿no? Y estoy con presupuestos, otra vida totalmente, mi vida laboral. Claro, yo tenía que grabar a las 5 de la tarde, tenía que estar pidiendo continuamente favores, y entonces entonces hablamos con Costa Noroeste y con Antonio y llevamos el proyecto de Café de Levante a la televisión y para mí fue un lujo y un acierto porque me dio mucha libertad, ¿no? O sea, yo no tenía que estar amarrado, concertado un horario fijo, sino que yo salía de trabajar, me cambiaba de ropa como Superman y me iba para la tele, ¿no? Y si no podía, pues grabábamos un sábado por la mañana. Entonces yo tenía muchas variantes para poder jugar con las grabaciones y con los invitados. Y fue un acierto porque, bueno, mis compañeros de Costa Noroeste son brillantes, son profesionales que aman su trabajo, que lo hacen muy bien, que me lo hacen súper fácil y hasta el día de hoy. Eso es, y por mucho tiempo más, por mucho tiempo más, porque merece la pena. Esto es una medicina muy buena que se ha inventado, que es la comunicación. Antes era la radio, hay que hacer un recuerdo cuando el apagón, todos nos enganchamos al pobrecito transistor que teníamos ahí tirado y oye, nos salvó en aquel momento, por lo menos de alguno, de pasar lo peor, de lo que ya fueron unas horas dramáticas, no se sabía por dónde venía aquello. Mira, tú sabes, Fabiola, lo que yo pienso que tiene la radio, una de las cosas más importantes que tiene es que la gente se lo imagina. Exacto. La gente no ve. La gente no se distrae con colores, con imágenes, con situaciones,
con gestos, no. La gente se está imaginando lo que está escuchando una conversación y se lo está imaginando. Entonces el comunicador, igual que el invitado, perfuma la palabra, la arregla, la adecua, juega con ella, juega con los sonidos, juega con los matices, juega con el silencio. Y es todo muy, ¿sabes? Muy quinteriano. Totalmente. Muy de Jesús Quintero, ¿no? Buah, que fue el gran maestro de la comunicación, ¿no? Míralo. Con lo cual, eso es radio puramente dicho. La televisión es un formato muy atrayente, es muy impactante porque estás viendo la imagen, estás viendo al personaje, estás viendo sus gestos, su cara, su manera de entonar, si hay un fallo, si no lo hay. Pero la radio eso no existe. Totalmente. La radio es... El misterio de la radio, eso está ahí. Yo creo que también nos pone a trabajar más sentidos, ¿no? La televisión es más fácil, es como más gratuito, te lleva muy pronto a las sensaciones, mientras que la radio te lo curras. Claro. Eso te hace como... Juegas con la música. Exactamente, es más embaucado. Sí, es muy romántico, muy costumbrista. También, pero qué bien se explica Rafael Montaño, de verdad. Estamos aquí en la radio hoy, Día de los Enamorados, qué buen invitado para este momento. Bueno, vamos a empezar por la faceta, que creo que fue una de las primeras que tocaste, el tema del vino, en una ciudad como Sanlúcar. Rafa, te voy a poner un pequeñito aprieto. Tú que amas tanto la historia del vino, de su bodega, incluso de los licores, que digo licores porque incluso tienes un libro que está basado en el aguardiente, ¿o me equivoco? Sí, es un proyecto que va a salir pronto a la luz y que, bueno, todavía estudiado, sí, ha sido 4 años y estamos ahí hablando un poco de la licorería española. No voy a desvelar mucho porque como todavía no ha salido, estamos todavía en proceso ahora mismo de editorial y de historia, vamos a darle un poquito de suspense. suspense. Ay, qué bonito el suspense. Bueno, entonces tú coges y dices, bueno, ¿qué estamos viviendo ahora? ¿Qué está pasando en Sanlúcar cuando una persona como tú, sensible, conocedora del marco, del medio, del producto, de los bodegueros, los que han hecho esa magia en las botas? Porque una de las cosas que a mí me suslibeira, como diría, o suslibella, es precisamente lo que se cría en la bota de Sanlúcar y cualquier bodega del marco de Jerez, etcétera, etcétera. El tiempo, ahí está parado el tiempo. Claro. ¿Eso es lo que te atrajo a ti? Mira, yo en Café de Levante, cuando hacemos las presentaciones que yo escribo, es el único momento del programa donde yo doy rienda suelta a mi literatura, ¿no? Que es la presentación, donde tengo 5 minutos, donde yo expongo cosas mías personales, reflexiones, donde ahí meto todo un cajón desastre, ¿no? Pues yo siempre he dicho que la memoria colectiva de una ciudad, te voy a poner un ejemplo que yo pongo mucho. Mira, hay veces que paseamos por calles de Sanlúcar, fíjate qué romántico y qué costumbrista y qué bonito es, donde nuestros bisabuelos, nuestros abuelos han pasado y no ha variado el paso del tiempo. Tú cuando recorres la calle Luis de Guila, que es una calle señorial, de grandes bodegas, de casas señoriales, ¿no? De casas de cargadores, y tú recorres esa calle que no ha pasado la piqueta, estás pasando por el siglo XVII, estás pasando por el siglo XVIII. Si te vas a Jerez, a la zona de Madre de Dios, del ferrocarril, que hay manzanas y manzanas bodegueras preciosas, yo siempre, es algo que he dicho en Café de Levante, tú coges un carruaje de araña y coges una levita y un sombrero de copa y grabas ahí por la noche y estás paseando por 1850. O sea, eso es una burbuja en el tiempo, es casi conventual, hay un silencio conventual, hay un respeto. Ahí no ha pasado la piqueta, no hay modernidad. Esa es la idiosincrasia de una ciudad. Por no hablar del líquido motor de todo esto. Exactamente. Yo entiendo que la modernidad llega a las ciudades y hay negocios que se quedan obsoletos, que no funcionan. Son grandes manzanas construidas en zonas perfectamente urbanizables y son muy rentables. Pero yo creo que no... ¿Que la esencia complica perderla? Sí, yo creo que no es importante que Sanlúcar mantenga esa identidad suya. Porque cuando una ciudad empieza a perder su patrimonio histórico, pierde su identidad y se transforma en algo que no es. Rafa, por eso es tan importante lo que estás haciendo.
porque lo que no se conoce no se ama, no se quiere, no se respeta. Entonces muchas veces cuando vemos lo que ocurre a nivel urbanístico, histórico, el respeto se pierde es por el desconocimiento. Yo creo que incluso muchas de los programas y de lo que tú ofreces al público, si eso mismo llegase al público, a los oyentes, a los televidentes, se trasladasen a los colegios de Jerez, de San Lucas, a todos debería de haber una asignatura, siempre lo he dicho, de conocer tu tierra, como tú dices, la calle tal, del personaje tal, la bodega tal, qué es lo que se hace, qué hacíamos antes. Eso nos llevaría a una sensibilidad que quizás sea la que nos va a salvar de que quede algo, ¿no? Sí, pero a ver, evidente, es que yo creo que pensarás igual que yo, Fabiola, los tiempos han cambiado, los tiempos cambian tremendamente rápido, pero tremendamente, es que cambian tan rápido. Mira, precisamente la última entrevista que hice en Café de Levante, abro un paréntesis, ¿no? Abro el paréntesis. Entrevisto a mi amigo Luis Óptico, de Opticalia, Luis Domingo Cerezo, que es un amante de su trabajo sobre el mundo de la visión, y me decía, Rafa, esto cambia tan rápido, que hay tanta innovación en el mundo de la visión, que salen cosas tan novedosas que se quedan obsoletas al poco tiempo. O sea, que no nos da tiempo incluso el consumidor llegar a probar eso tan novedoso que ha salido para nuestra vida. Porque se queda obsoleto en nada. Exactamente. Cierro el paréntesis. A nivel general pasa eso. La información cada vez es más rápida, la gente ya no quiere toda la información inmediata, ya no quieren leer un libro, quieren que se lo resuman, no todo el mundo, por supuesto, no generalizo, ¿no? Pero en líneas generales es todo muy, muy rápido. Cuando nosotros hacemos comunicación de investigación, de cultura, de ciencia, de filosofía, de letras, de la palabra, de mirar a los ojos al que está delante y decirme, ¿por qué has hecho esto? Cuéntamelo. Y te doy todo el tiempo que tú quieras. Eso hoy día es oro. Escuchar. Es tan importante. Hoy es oro. Por eso estos programas clásicos que tú haces, o que yo hago y que hacen otros amigos de nosotros, estos programas son los programas, dices, pues es que es un formato antiguo. Claro, Café de Levante es un formato antiguo. Es una entrevista a una persona durante una hora y cuarto, una hora y media, hablando de algunos temas o de un tema. Es una entrevista de los años 80. Una entrevista anticuada. Bendita sea. Claro, ¿qué es lo que pasa? De que al final echamos mucho de menos lo que vimos anteriormente porque ese escritor, ese investigador, ese filósofo, ese pintor, ese deportista, ese coleccionista, ese amante de lo que sea, tiene una hora y pico para explicar todo el desarrollo, para sacarle el jugo a su proyecto, y ahí no hay tiempo, no hay prisa, no hay inmediatez. Hay palabras, silencio y ojos expectantes que quieran ver y escuchar. Y mucho público, por cierto, que la gente también sabe apreciar lo bueno, que no solamente está el dedito, que yo digo que bueno, ya se está, hasta los huesos están cambiando, ¿no? Sí. Por el tema del TikTok. Mira, de verdad, a mí no me gusta prohibir nada, pero sí que reflexionar en voz alta. A mí me dicen, ¿tú tienes TikTok? Y digo, mira, yo no tengo TikTok, yo tengo TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, el TIC no lo tengo, de momento. No, vamos, lo que más era que no, pero vamos, yo qué sé, yo conozco gente, no voy a decir nombres, que antes se podía leer al año perfectamente X libros, ¿no? Sí. Y que ahora no. Sí, pero eso, y que se dormían con libros, sí, y ahora no. Sí, pero eso, por ejemplo, yo estoy padeciendo eso también, aunque no te lo... Yo soy un gran lector, yo tengo una biblioteca muy bonita, no voy a decir que sea ni muy grande ni muy pequeña, es mi biblioteca como botiquín de primeros auxilios contra la gilipollez humana. Madre. Con lo cual, esa biblioteca es un rinconcito de mi casa, pero es verdad que yo he pasado de leer muchos libros a ir leyendo cada vez menos. ¿Pero por qué? Por el trabajo, por los problemas cotidianos, por la falta de tiempo, y porque te distrae mucho esto. Eso es un comecoco. Esto te distrae. Y yo no soy del que abuso de esto todo. Pero claro, es el WhatsApp, inmediato, si estás metido en varios proyectos. Y hay un momento que eso te quita tiempo para ti. Y yo por ahí estamos, o yo por lo menos estoy pasando. Y estresa. Nuestras entrevistas no van a estresar. En todo caso, salir de ahí cuando termine la entrevista, cierrar la puerta y dices, oye, he aprendido un montón. O mira qué bonita frase. O yo qué sé. Mira, yo tuve la suerte de que me entrevistase, me hizo 3 preguntas el loco de la colina, Quintero. Y una de ellas me dejó perpleja. Por lo visto la respuesta, no me acuerdo cuál fue,
pero siempre recordaré la pregunta que me hizo y tú dices, es que el genio es el genio. Me dijo así, Fabiola, estaba yo entrevistándolo y me hizo un frenó, me miró así como él miraba, ¿qué es más inteligente? ¿La persona o el caballo? Y yo digo, ay, Dios mío, mi alma. A ver qué le respondo yo a ese hombre. Y yo no me acuerdo, salí muy bien, ¿eh? Pero a mí me cortó como la leche el cuerpo, vamos, Claro. Porque yo lo sabía. Digo, este hombre dice, eso es lo que es. ¿Qué te está pasando por la cabeza? Bueno, pues seguramente el espectador diría, ¡guau! ¿Qué preguntas le han hecho a Fabiola? Ve cómo sale de ahí, ¿no? Entonces, son cosas que te hacen que el cuerpo salga de su zona de confort, ¿no? Y te plantea retos. Entonces, qué gran comunicador y ojalá hubiese muchos como ellos, porque hoy en día es una de las cosas que yo creo que hay pocos, ¿eh? A ver, vamos a entrar en la historia y lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo, pero como comunicador, a ti ahora, en tu casa, ¿qué es lo que te apetece ver? A mí en mi casa, ¿qué me apetece ver? Bueno, veo... Estamos hablando de televisión. Sí, yo tengo que decir que yo televisión consumo poquita, pero consumo muy poco. Además, esto no es una frase hecha, ¿no? De decir, voy a ir de intelectual, consumo... No, Puedes ir como te dé la gana, que eres tú. Simplemente consumo muy poca tele, primero porque tengo poco tiempo, ¿no? Porque es verdad que yo para sacar los proyectos que llevo adelante tengo que tener muy estructurados, tengo que ser muy ordenado. Entonces, como soy ordenado, no, hay veces que digo, bueno, yo puedo llegar a mi casa a las 7 de trabajar y me puedo sentar a ver la tele. Además, el reposo del guerrero, ¿no? Me lo he ganado, ¿no? Y me pongo a ver la tele. No, me voy arriba y es cuando empiezo a arrancar sigo terminando corrigiendo mi libro, sigo escribiendo un tal, tengo que aprovechar el tiempo, lo tengo todo muy estructurado. Llego a las 7, estoy hasta las 9, a las 9 ya me dedico con mi familia, con las niñas, con la comida, los no baños. No hemos preguntado nada de familia, ya le preguntaremos. Todo eso. Pero lo tengo todo muy estructurado precisamente por eso, porque si no, no me da tiempo. El único momento que consumo televisión es por la noche, que es cuando ya estoy en cama, ya comparto algo con mi mujer, ¿no? Pues ponemos la serie y Netflix es un gran salvavidas, ¿no? Porque tienen series españolas, a mí el cine español me encanta. Cada día mejor, ¿verdad? Cada día mejor. Además, yo era un amante del cine español hasta en los 80, ¿no? Cuando había más... O sea que me gusta muchísimo. Y consumo eso, series pequeñitas de hasta 8 o 10 capítulos que son interesantes, que te hacen olvidar un poco, evadirte, y eso es lo que hacemos. Netflix sí lo consumo. ¿Comunicadores de esto de ahora, de tertulia, de eso te come mucho el coco? ¿O? No, me gusta la política. A mí, por ejemplo, yo no sería capaz de ser político, pero sí me gusta mucho la política. He leído mucho y he escrito mucho sobre política. Y me gusta mucho la política antigua del siglo XIX, porque eran grandes oradores. O sea, podías tener una tendencia política totalmente diferente a la tuya, pueden ser republicanos, podían ser demócratas, podían ser conservadores, o podían serlo como tú quisieras, pero tenían una capacidad de oratoria, ¿no? Cuando tú te ponías ese Emilio Castelar, ¿no? Redondito como una botija de miel de la Alcarria, pero con ese bigote, y ese hombre empezaba a hablar de algún tema de actualidad o algún tema social del momento con 4 hojillas, y el tío hablaba y utilizaba ese castellano, esa retórica, esa oratoria, cómo perfumaba las palabras, cómo se escribían sus discursos, o sea, sus discursos, el tío empezaba a soltar papeles de un lado para otro y la gente se daban tortas por entrar en el hemiciclo simplemente para escuchar a esa gente. Igualito que ahora, ¿no? Evidentemente, Madre mía. Sobre todo porque eran políticos con una vastísima cultura. No necesitaban 800 asesores cada uno para... Filosofía, ciencia, poesía, literatura, política internacional, sociedad, religión, costumbrismo, lo que tú quisieras. Eran personas tremendamente preparadas, con lo cual su discurso político era atrayente, era influente. Y había gente magnético, que era magnético. Entonces esa gente decía, tú macho, qué manejo del castellano, qué convicción. Y olvídate de tendencia política, ya sea uno u otro, todos tenían una convicción increíble. Eso sí me gusta. Y todavía hay algunos remanentes de gente que... Un nombre, uno. ¿De políticos actuales? No. De político no, porque no quiero entrar en política hoy, ni hoy ni mañana. Pero no merece la pena, de verdad, te lo digo, no merece la pena. Pero un comunicador que tú creas que está a la altura y es complicado de los tiempos que corremos.
complicado. Sí, hay un programa que es La Noche de Televisión Española. Es que no me acuerdo, me vas a disculpar, pero no me acuerdo el nombre del presentador. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Y hace entrevistas. ¿Cómo se llama el programa? ¿Te acuerdas? Creo que es La Noche de Televisión Española. Bueno. Yo lo hago haciendo zapping, cuando lo veo me quedo viéndolo. ¿Y por qué te gusta? Me gusta porque hace actualidad política, actualidad social y actualidad literaria, ¿no? De libros que van sobre todo del tema de la política, ¿no? El tema de la guerra o de conflictos internacionales o política nacional. Y ahí sí encuentro yo esa esencia de los programas antiguos. Porque hay ese tiempo, hay esa meditación, hay ese consenso. Ese compás, esa medición. Es que los tiempos son muy importantes también. Y esos programas sí me gustan. Por lo demás, poco más, poco más. Pues ya, ¿por qué te pregunto yo esto? Porque creo que tú que lo llevas, digamos, todo en la manita, o sea, tu cesta está llena de... eres comunicador, historiador. Entonces, cuando tú ves haces el viaje en el tiempo que tú haces a través de tus estudios, de tus libros, y te das cuenta que se están repitiendo errores, no repitiendo, errores que se están engordando y que han pasado a lo largo de la historia. ¿Por qué no se hace más divulgación de historia para que no ocurra esto? ¿O crees tú que estamos abocados, sobre todo en España, que somos un desastre, un cajón desastre, Mira, a repetir lo mismo? Sí. Porque yo he escuchado discursos de políticos, como tú dices, magníficos, espectaculares, que te están hablando de un tema que tú dices, si esto lo coges, lo publicamos hoy en tal periódico, lo metemos en tal tertulia, parece que estamos hablando de hoy en día. Qué pena, ¿no? Mira, referente a colación de lo que tú me dices, para mí hay un escritor de cabecera, además son de esos escritores que podré leer toda mi vida hasta el día de mañana, y me daría igual repetir los libros, leerlos una y otra vez, es Benito Pérez Galdós, ¿no? O sea, de la manera que retrata Benito Pérez Galdós la sociedad política, social, costumbrista, romántica del 19, no ha habido ningún escritor que se haya, para mí, mi humilde opinión, que se haya acercado a esa manera de hacerlo. Cuando tú lees los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, son 46 libros, que yo he leído, creo que voy por la tercera vez que los leo. Son increíbles porque cuando tú terminas de leerlo, te das cuenta de que el español tiene ese gen intrínseco, ¿vale? De medio autodestrucción. De destrucción masiva, o sea, de autodestrucción. Pero no se destruye nunca, ¿no? Como decía Bismarck, ¿no? España es un país que lleva toda la vida intentándose destruir y no lo consigue. Y no lo consigue. Bueno, pues... Sí, pero ahí está siempre el TikTok de que parece que vamos a explotar. Pues cuando tú lees esa historia, sí. Es una historia decimonónica o de principios del siglo XX, y la llevas al siglo XXI y no ha variado en nada. Cambian las formas y los nombres. Pero lo demás es igual. Bueno, y el nivel también. Pero si antes éramos peligrosos con un nivel cultural más alto, imagínate ahora. Creo que... Sí, pero te lo llevas, por ejemplo, al ámbito de la economía o al ámbito de la política, sí. Y ese fango existía también. Persiste. Existía. Lo que pasa es que existía mejor con una oratoria muy fluida o muy brillante, ¿no? Y una manera más de hacer política, quizás de explicar la política de una manera diferente, pero al final estaban metidos en el mismo fango. O sea, los republicanos se le tiraban los trastos a los liberales se los tiraban a los conservadores, ahora llegaban los moderados y se los tiraban a no sé quién, y no pactaban y se pegaban puñaladas traperas, ¿no? O por la espalda, igual que se la pueden pegar como ahora. Roma, como la antigua Roma. O sea, que realmente muchas veces piensas tú, bueno, será un genoma, ¿no? que tiene intrínseco el español de a pie, porque no varía en nada. Por eso, lees los episodios nacionales, que es una época totalmente pasada, y lo ves ahora y lo comparas y haces una comparativa. Y hay muchas similitudes de cómo son. Madre mía. Bueno, hablando de historia, de nuevo, voy a empezar por una imagen. Saludamos a la librería Forum porque nos enseñó una fotografía que era una fotografía que había sacado del recuerdo de no sé dónde, ahora nos explicará, de un momento histórico en Sanlúcar que a mí me heló la sangre. Ese castillo de Santiago que, claro, ahí han pasado, imagínate la de cosas que han pasado, pero en ese momento vimos un flashback de lo ocurrido durante un tiempo muy concreto. Quiero que me lo explique y expliques también si a ti te ocurrió lo que a mí, helarse la sangre, incluso Sí. lloré.
Sí, sí. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanoslo. Y explica también cómo la evolución, porque además tienes mucha ayuda con José María Hermoso, creo que hacéis ahí un buen tándem, y cómo se desarrolló todo lo que ocurrió alrededor de una imagen congelada de nuestra historia. A ver, tanto Chema como al que le mando un abrazo, porque Un abrazo, claro que sí. un tío genial. Mucho por aquí. Sí, me consta. Tanto a Chema como yo, el tema, por ejemplo, de la guerra civil era un tema que ni él ni yo pensábamos tocar nunca, ¿no? Pensábamos que, bueno, estaba todo escrito, que estaba casi todo dicho, ¿no? Y aparte que no eran nuestras líneas de investigación. Yo me dedico mucho a la publicidad del siglo XIX, me dedico mucho a temas sociales del XIX y del XX, o temas del vino, de la vitivinicultura, y Chema pues toca mucho el tema de la iglesia, de los órganos, del conventual, también de la sociedad del XIX y del XX. Entonces eran líneas de investigaciones totalmente diferentes. Pero claro, cuando se adquiere esa fotografía sale en un archivo privado de un coleccionista de Militaria, y en un álbum antiguo de un miembro ¿Un coleccionista privado? Bueno, es que, de Militaria, ¿qué es Militaria? Artículos sobre guerra, sobre vale. artículos militares. ¿Pero en una revista concreta o...? No, era alguien que había adquirido una serie de fotografías en álbumes sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tenía un archivo. Y tenía un archivo donde venían fotografías, pues, de todo eso, ¿no? Y en esos archivos, pues, venían las fotografías, en este caso, de los presos en el Castillo de Santiago. Entonces, cuando yo adquiero esas fotografías, que me cuesta mucho trabajo, pero al final, después de un tira y afloja, la consigo, la foto la pierde correo, estuve a punto de... Sí, fue un poco dramático. Yo sabía perfectamente que yo tenía entre mis manos la imagen gráfica más impactante e importante de la Sanlúcar del siglo XX y XXI. Eso es para mí incuestionable. Yo llamo a Chema y le digo, compadre, tengo algo entre manos que a mí me da miedo, me asusta y me parece que esto es interesante. Cuando Chema la veo, pues evidentemente me dice, Dios. Ostras, tío, ¿esto qué es? Entonces la idea principal era poner en un espacio con texto-tiempo la foto. No nos fue difícil, tirando de nuestras herramientas de investigación, pues subimos del tirón cuál era la historia, incluso de la foto, el contexto y el momento en que se toma esa fotografía, ¿no? Con lo cual, ese artículo se publica en la revista Autonómica Andalucía en la Historia, pero claro, nosotros nos quedamos como, ¿y si tiramos de aquí? ¿Y si tiramos de allí? Vamos a tocar aquí. Oye, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? Cuando te das cuenta ya estás metido en el libro. Y es un libro que nos lleva 5 años de trabajo, han sido decenas y decenas de archivos consultados, han sido transcritas. Me has descrito antes de empezar archivos de ¿cuántos sitios? Bueno, archivos eclesiásticos, militares, locales, municipales, penitenciarios, archivos fotográficos, hemeroteca, yo que sé, de aquí y de allá. Madre. Entonces, mucho curro. Muchísimo. Ha sido ese libro libro ha sido una auténtica locura. Ha sido una tal locura que a mí, yo recuerdo cuando presenté el libro en el Castillo de Santiago, que, tú lo has dicho, porque además Carmen, ¿no? Maravilla, Carmen, un besito. Me decía, esto tenemos que hacerlo aquí, Rafa, tenemos que cerrar el círculo. O sea, es que el libro se presentó en el mismo espacio donde está tomada esa fotografía, que son jóvenes anarquistas. Te hablan, esos señores te están hablando, te miran. Entonces, tú imagínate cuando yo realmente, después de toda la tensión, porque fue una tensión enorme el tema de la escritura del libro, porque fueron cosas muy duras las que tuvimos que transcribir, las que tuvimos que ordenar. Ahora me ha contado una dura, que te acuerdes. Eso fue un puzzle de 10.000 piezas tirado encima de la mesa y tuvimos que ir ordenando nombres y apodos y familias y tal. Con lo cual, y después la tensión de ese tema, que es un tema tremendamente difícil. Muy sensible de tocar. Hombre, eso no es escribir sobre los romanos, que ya no hay nadie. Pero eso es muy difícil. Hay familia todavía. Entonces, cuando nosotros presentamos el libro en ese mismo sitio, y había 220 personas metidas allí, o sea que fue una de las presentaciones en Sanlúcar con más gente, fue una auténtica locura. Y la gente llegaba a firmar el libro y me daba la enhorabuena y tal, no sé qué, familiares, abuelos, gente de mi
padre, mi tía, mi no sé qué. Cuando yo llegué a mi casa, lo que yo no había llorado en 5 años, yo lo lloré el sábado por la mañana. Yo me derrumbé totalmente porque fue una catarsis, fue una situación muy difícil y el libro está ahí, yo estoy súper orgulloso, pero no me verás tú a mí con el libro, como, ¿sabes? No, vacilando de él. No, ahí está, yo sigo, yo antes de... Es como es un deber. Yo lo hice y creo que habrá gente que le guste, en otros que no, pero eso es historia. Ahí ni Chema ni yo pusimos una coma de más, simplemente transcribimos más de 1000 documentos transcritos de punta a cabo, más de 1000 documentos para poder organizar. No hay literatura, ninguna. Ahí no hay literatura, ahí hay investigación. Investigación pura y dura. Pura y dura. Para el resto de los siglos y que la gente cuando tenga algún tipo de duda sea un libro del que podamos beber, ¿no? De nuestra propia historia y que ojalá que nunca se repita algo, un capítulo así, ¿verdad que no? Uf, entonces tú lloraste y lo pasé mal, sí. En esa investigación, ratón de biblioteca, de archivo en este caso, llega un día en el que tú dices, yo aquí no, esto ya me está superando, yo no quiero seguir porque esto me está comiendo las carnes. Sí, con el libro de la guerra. De la guerra civil, ya cuando teníamos nosotros estructurado el libro, Chema me decía, tío, compadre, vamos a tirar porque me ha llegado de la cárcel penitenciaria de no sé qué, el archivo de tal, ¿no? Y el legajo, 300 y pico de páginas del juicio de no sé qué. Y hubo un momento que le digo, compadre, ya está, el libro ya está, ya el libro tiene que terminar. El libro tiene 600 páginas, el libro tiene que terminar ya. Porque tiene que terminar. Nosotros hemos cumplido como investigadores, hemos hecho un trabajo creo que digno y ya está. Yo quiero volver a respirar, ¿no? A poder decir, bueno, ahora hago otras líneas de investigaciones un poco más amables, ¿no? Y cortamos, porque si no, yo tengo en casa documentación, tanto Chema como yo, podemos escribir dos historias más. Bueno, ya de tiempo al tiempo, cuando ya te haya bajado esa adrenalina y esa cosa, porque si no te iba a matar, te iba a quedar viuda la Chari. Ya. Vaya, además que yo venía también de escribir mi primer libro. Pero es verdad que hay que saber empezar, pero también acabar. Sí, acabar fue lo más... Y dejarlo ahí en alto. Sí, no. Que no hay que ser un hartible, como dicen en mi tierra, ¿no? Que decir, mira, aquí. Sí. Así fue. Eso fue y había quedado, vamos. Se terminó el libro y hicimos nuestras presentaciones, sacamos 2 ediciones, las 2 se vendieron rápidamente y ya está. Y la verdad que ya cada uno pues siguieron sus líneas de investigación. Yo sigo con mis temáticas, Chema sigue con su historia y si algún día el destino nos vuelve a unir porque nos sintamos con fuerza, que nos sintamos con ganas o porque lo veamos como una necesidad, pues posiblemente a lo mejor algún día nos volvamos a poner sobre ello, ¿no? Pero con fuerza, ¿no? Mucho colacao al lado, porque no. Vamos a ver, Chema. Chema, me estoy acordando de tu compañero, Rafael. Cuando hacemos entrevistas, es algo. Es muy apasionante, porque todo el mundo no puede hacer entrevistas, está claro, no tiene esa capacidad. Pero se recibe una harta también. Yo en este momento, por ejemplo, estoy aquí flipada. Es decir, qué bien, me lo estoy pasando, ¿no? ¿A ti te pasa eso muchas veces? Sí. Y también te dan ganas de decir, ay, que me he equivocado con este señor. A ver, una de no me atrevería a decirlo de los éxitos, yo creo que el éxito es una palabra que... Es una palabra que te amputa el alma, ¿no? Que al final te... ¿Qué es éxito? ¿Qué es lo que es eso? Exactamente. Yo creo que una de las virtudes, ¿no?, que tiene Café de Levante es que la entrevista es una entrevista preparada a conciencia. Porque claro, yo siempre decía, y digo, si yo traigo un catedrático de historia de la universidad de tal... Uf, qué responsabilidad. Claro, este hombre tiene un currículum enorme. Pero yo tengo que hacer que este señor venga a Sanlúcar de Barrameda, a una televisión local o provincial, llámala como quiera, para hablar de su vida y de su proyecto. Eso tiene que estar muy bien preparado, para que este hombre, que se ha recorrido X kilómetros, se sienta a gusto y sepa que esto es algo que no es de andar por casa, ¿verdad? Exacto. Eso, que hay un respeto. Claro, hay entrevistas, hay gente que vienen con un currículum de calado, muy profundo, que tú tienes que tenerlo muy bien estructurado y muy bien montado. Yo para montar un programa de Café de Levante le he hecho muchas horas, ¿no? Y hay otras entrevistas que son más livianas. Bien,
porque quizás su currículum no es tan extenso, o bien porque el tema que toca es algo que a mí, por ejemplo, me apasiona, que controlo muy bien. Pero cuando no, yo tengo que estudiar, bueno, literalmente, tengo que saber quién es el que se sienta enfrente mía. Y una de las frases que más oigo en Café de Levante es: Quillo, qué a gusto estoy, qué entrevista más bonita, que, macho, vaya examen que me has hecho. Y eso hoy día en televisión se ve poco. Sí. Y Café de Levante es eso. Entonces, cuando hablas de filosofía, yo sé que aguantar un programa de 1 hora de hablando de filosofía, entiendo perfectamente al que lo quite. Lo entiendo perfectamente. Pero también habrá mucho que pero lo agradezca. también habrá gente que lo agradezca. Sí. Y eso es uno de los pilares fundamentales de Café de Levante. Efectivamente. ¿Y con qué temas te sientes tú más a gusto entrevistando a esa persona? Y tú muchas veces dices, wow, yo me imaginaba que le iba a sacar mucha información sobre esto, pero que el entrevistado te haya sorprendido quizás porque ha llegado a un punto de humanidad en el que tú has dicho, un súper catedrático o no sé qué. Yo, si te hablo, no te voy a decir nombres porque no es correcto, pero yo he tenido entrevistadores que he tenido invitados con una solvencia académica enorme y ha sido difícil llevar la entrevista. Y personas que hacen otros tipos de estudios más livianos que tienen una profundidad brutal. Entonces te dan un programa solo. Entonces son personas que te dan un juego enorme, ¿no? He tenido entrevistas tremendamente interesantes. Te voy a contar una anécdota y sí te voy a poner nombre. Me gustan las anécdotas. Es una anécdota, fíjate, hace mucho tiempo ya, Café de Levante va a cumplir 11 años, o va camino de los 11 años, y una de las entrevistas que hicimos hace ya bastante tiempo era Francisco Román, que es restaurador de los órganos antiguos, ¿no? La parroquia. Me encanta, esa historia es muy bonita. Pues recuerdo de que él empieza a hablar. Fíjate que la temática es restauraciones de órganos de iglesia del siglo XVII o XVIII, XIX, perdón, del siglo XIV, XV, total, que empezamos a charlar y fue tan interesante de que ni yo me doy cuenta del tiempo, porque a mí me cortan cuando llevamos un cierto... Oye, Rafa, me hacen una señal, llevamos 20, 25 minutos, yo lo alargo un poquito y vamos a publicidad. Pues hubo un momento que ni sonido, ni equipo técnico, ni fotografía que estaba allí, nadie se percata del tiempo. Y hubo un momento en que empiezo a ponerme nervioso como si me estuviera orinando, ¿no? Como digo, pero esto, ¿cuánto está durando? Yo miro y veo que está todo el mundo con la mirada clavada a Francisco. Realización, sonido, todo el mundo. Y no me echa cuenta nadie. Y yo empiezo, claro, y yo hay un momento en que hay alguien que me mira y le hago aquí parece. Y hacen corta, o sea, un programa que tenía que haber durado la primera parte 20 minutos duró 47 o 57, no lo recuerdo, y la segunda parte igual, o sea, esa magia, comunicación, fíjate, ¿no? Que era un tema que quizás para muchos podía ser un tema un poco más árido, fue brillante, fue qué bonito, qué manera de explicarlo, cómo cogía los tubos de plomo, cómo los modelaba, las bolitas de tal, utilizaba bolas de cañón para no sé qué, ahora esto, la madera, ahora la restauración, ahora la serigrafía, ahora tal, el estuco, el no sé cuánto. Hubo un momento en que tú decías, es brillante. Es brillante. Estas personas que son brillantes tienen que tener un programa de televisión para hablar de lo que les dé la gana. Es brillante que existan. Claro, porque que ya que una persona diga, voy a restaurar este órgano, este aparato musical que suena que sonaba y que voy a hacerlo sonar de nuevo, o sea, vamos a escuchar notas que nos vienen del tiempo, ¿no? De atrás, y tú dices, Dios, esto es un milagro. Claro, entonces esa comunicación que tú hablabas la antes, magia. Esa magia, pues fíjate, en ese momento yo me di cuenta cuando ya llevábamos casi 1 hora de programa y teníamos que haber cortado hacía ya 25 minutos. Y todos los compañeros allí, que por cierto, todo el mundo se quiere ir para su casa cuando llega el momento, ni se dieron cuenta. Claro, además programas que se graban a las 7:30 de la tarde, o sea que cuando estábamos eran las 8 y pico. Madre mía, 11 años. Bueno, Rafa, y yo soy una persona que siempre tengo, o intento tener proyectos, siempre. Porque somos, como me decía mi madre, tú eres muy nerviosa, tú siempre estás haciendo algo, ¿tú eres igual? Sí, y yo soy igual, yo no estoy quieto.
Yo ¿Pero para te ha mí, pasado que te has pasado de roja y has dicho, mira, claro, claro. yo me estoy pasando así, Sí, ya, sí, ya sí. tengo demasiado? Sí. Bueno, me he enterado que te pueden dar, no sé en cuánto periodo de tiempo, pero que te mandan libros y más libros para Claro, que se pueda divulgar el Claro, contenido en tu programa. ten en cuenta que hay una cosa muy A importante ver. en Café de Levante, que es que Café de Levante no es un programa localista, es un programa general. Con lo cual, yo tenía muy claro desde que yo comienzo el programa que yo voy a invitar a la gente de Sanlúcar, porque son mis paisanos, son mi tierra, y aquí hay mucha gente que escribe muy bien, muy bonito, y que estudian y que investigan muy bien y muy bonito, pero que mi idea no era solamente que miraran a la gente de Sanlúcar, porque el programa tendría unas patitas muy, no cortas, pero limitadas. Yo quería que viniera alguien de Sevilla a hablar de la Girarda y que no nombrara Sanlúcar. Y yo quería que viniera alguien de Jerez a hablar del fino de Jerez y que no nombrase a la Manzanilla. Y quería que viniera alguien de Sabadell, me lo invento, a hablar de la historia de su pueblo y que no tuviese que decir qué bonita y qué bien se come en Sanlúcar. No, Sanlúcar, el programa de Café de Levante no podía morir en el Palmar. Tenía que... A la vista está, han venido gente de Huelva, de Granada, de Sevilla, de Madrid, de no sé cuánto. Había gente que se han comido 4 horas de carretera. Y que de paso han conocido Sanlúcar. Claro, para venir a un programa en Sanlúcar de Barrameda de 1 hora, hora y cuarto. Eso para mí es muy gustoso, muy gratificante, ¿no? Muy bonito. Con lo cual, esa era una de las premisas más importantes que tenía Café de Levante, que el programa era abierto a todos los temas de investigación, temas de cultura, de cualquier punto geográfico. Y eso sí ha sido una premisa para que Café de Levante funcionase. Y dure en el tiempo. Y dure en el tiempo. Claro que sí. Bueno, proyectos. También de Café de Levante, que estamos hoy aquí, de cumple programa. Cumple programa. ¿No? Estamos de cumple programa. Entonces, pues eso, habrá que comprar una tarta o algo. Y investigación, libros, no sé. Bueno, yo... Por cierto, ¿te gusta viajar y en los viajes también empiezas tú? Muchas veces los viajeros encuentran, ¿cómo se dice? Otros temas, se van nutriendo de donde están. Mira, para emocionarte y seguir. A ver, me gusta viajar, sí, pero viajo poco, sí. Vaya, hombre. Yo soy, pero ¿sabes por qué? Porque yo realmente soy muy lobillo solitario, ¿sabes? Eso suena... Sí, lobillo solitario. Yo soy muy lobo solitario. Qué bonito nombre para un programa, el lobo solitario. Pues sí, la verdad es que sí. Te lo lanzo ahí. El lobo solitario. Yo soy muy lobo solitario en el sentido de que a mí me gusta mucho estar en mis cosas, ¿sabes? En mis libros, en mis investigaciones, en mi ordenador, con mis historias. Entonces a mí... Tu hábitat natural. Exactamente. Con esto no quiere decir que yo soy un antisocial ni mucho menos. Pero es verdad que si yo tengo que escoger a ir a una gran ciudad, levantarme a las 6 de la mañana por narices, porque tengo que hacer una cola para visitar la iglesia de no sé cuánto, una cola para ir al museo de no sé qué. Uy, qué horror. Para mí eso no existe. Para mí el viaje perfecto es una casa perdida en la sierra, si es en verano, con una buena piscina, y si es en invierno, con una buena chimenea. Yo me voy a mis tiendecitas de Sanlúcar, me compro mis oxidativas y mis biológicas, y mi licorería diversa. Oh my God. Me llevo mis libros, me llevo mi ordenador, y eso a mí me da la vida. Total. Y las cosas muy claras, lo que veo. Eso, entonces yo me levanto por la mañana, a mi hija Jimena, ¿nos vamos a dar un paseíto? Hombre, no se podía llamar de otra manera. Jimena. Claro. Y me voy con ella a dar un paseíto, vamos a un lago, nos vamos a un tal, nos vamos a una... O de senderismo, y volvemos, y la chimenea, y yo ya me pongo con mis cosas y preparamos una cosa. A mí eso me engloria, porque me desestresa. Claro. Y sales un poco también de la rutina de lo mismo, de la historia, de lo que qué, pum. Eso para mí es casi conventual, ¿sabes? El tema de viajes y tal, sí, lo hago cuando puedo y tal, pero a mí ese estrés, la aglomeración de gente no me gusta. No lo aguanto tampoco. No puedo, no me supera, me pongo, no lo disfruto. Pero es que me gusta tanto, a mí lo que pasa es que yo te preguntaba por la inspiración que te pueda causar, imagínate que estemos viendo ahí la cena de Leonardo da Vinci, y tú dices, wow, estudiante, eso me pasa, pero yo en cuanto me dicen que hay que hacer cola, digo, no, me veo un documental. No, yo soy más inspirativo en... No, a ver, ¿cómo te explico? Yo soy muy inspirativo para sacar
cosas mías de dentro, o sea, a ver cómo te lo puedo explicar. Eso me lo tienes que explicar. Sí, tú dices, veo un cuadro, ¿no? O voy a un Estoy museo y estoy viendo alguna pintura Israel, y eso me Santo evoca Sepulcro. tal. Yo no soy tanto de ¿Ese tipo sentir de esa emociones? inspiración ¿Inspiración? exactamente, sino al momento, esa chispa mágica que nace cuando tú estás, por ejemplo, te levantas por la mañana un día de niebla y te vas a andar por el bosque y das con algo abandonado y tal, no sé qué. Esa inspiración inesperado que tú dices, esto me ha provocado, me ha evocado sentimientos que yo tenía ocultos, dormidos, qué tal. Eso sí para mí es una fuente de inspiración muy, muy interesante, más que lo material, ¿sabes? Entonces te tiene que encantar ir al Pinar y cualquier piedrecita, yo soy la tonta de las piedrecitas, y digo, guau, está justo esto bonito. Yo siempre empiezo a decir, esto puede ser, tal. Esos son los tipos de elementos que te encuentras sin esperar y que te hacen empezar a darle vueltas a tu fantasía. Para mí otra parte muy inspirativa son en la literatura, cuando encuentro en la literatura frases o extractos muy bien escritos, muy condensados, que utilizan una retórica ya en desuso. A mí eso sí me genera esa chispa ¿sabes? De querer... Arqueología de la palabra. Otro nombre para otro programa. Totalmente. Esa arqueología de la palabra sí para mí es muy evocadora, muy inspirativa. Vaya, Rafa. Tenemos cositas en común, ¿eh? Pasa que tú lees más libros que yo. Lo que veo poco y a mí ya me cuesta mucho, pero sí me gusta hablar con gente que lee mucho, porque yo digo, es como, me voy yo a nutrir, gratis. Claro. No está mal. Claro, eso es lo que hacemos también los comunicadores. Claro, todos hacemos eso. Oye, ¿y de historia qué te gusta leer? Aparte de cosas de vino, de historia, a mí de historia me gusta mucho, bueno, aparte del vino, aparte de la vitivinicultura, me gusta mucho leer política antigua. Los discursos políticos es una de las herramientas más interesantes para tú adquirir para pulir tu oratoria, y a la hora de escribir yo soy muy barroco a la hora de escribir, eso lo estoy intentando pulir. ¿Y sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, una de las colecciones que tengo es prensa histórica encuadernada. Entonces yo tengo en mi biblioteca muchísima prensa histórica desde 1790 y tanto en adelante, de periódicos que se escribieron en la época encuadernados, ¿no? Entonces yo he bebido mucho de ahí, pero muchísimo, he leído mucho. Entonces he leído a todos los grandes oradores políticos, ¿no? A Pi Margall, a Práxedes Mateo Sagasta, a Emilio Castelar, a Cándido Nocedal, o sea, etcétera, Salmerón. He leído muchos políticos que escribían muy bien. Y cuando tú lees eso, adquieres muchísima palabra nueva, mucho concepto filosófico aplicado a la literatura actual. Todo eso es tremendamente interesante. Y eso sí he consumido mucho, porque los libros antiguos me gustan mucho. ¿Y la novela histórica? ¿Te gusta Pérez Reverte, por ejemplo? Me gusta cómo escribe, no es uno de mis escritores de casa. Favorito. ¿Novela histórica? ¿Te atreverías a alguna? Sí, claro que sí. ¿Y si fuese por esta zona o tú te irías a un poquito más amplio el abanico? No, la podría escribir perfectamente de aquí, pero la novela histórica, como su palabra indica, es novela, es algo novelado, pero con relatos históricos. Sanlúcar tiene tanta diversidad costumbrista, es que a mí la palabra costumbrista me gusta mucho. También. Y ese costumbrismo de los negocios antiguos. De la antropología de las personas. Exactamente, del día a día. Tengo ahí algunos relatos muy interesantes que fueron verdades y que las tengo guardadas como oro en paño, porque de ahí sí nacen novelas históricas. Pero eso tiene que llegar. A mí de momento no sé, me he metido en charcos de investigación que no ha sido para acertar la investigación y meterme, por ejemplo, en la novela histórica. Pero con todo el material que tú tienes ahí, creo que puede ser un colchoncito de plumas para ti, para tu mente. Claro. Y decir... Bueno, hay un artículo, fíjate, yo presenté hace 2 años, hice un artículo muy interesante que está en la revista Gárgoris, que es la historia de la Sanlúcar, o sea, la crónica negra de Sanlúcar. Asesinatos, suicidios, ataques violentos, desapariciones misteriosas, cuerpos aparecidos reales, noticias reales del siglo XIX, desde 1840 en adelante, eso está publicado. Y di una conferencia en las jornadas de misterio que se hizo aquí en Sanlúcar este año se ha hecho, pero no estuve, hace 2 o 3 años. Y esas historias sí me gustan, la crónica negra me gusta mucho. Te veo en el programa con Ike Jiménez.
La Crónica Negra me gusta mucho. Bueno, y que, llévatelo por favor, porque nada más que te cuente, yo creo que estos señores que estaban en la fotografía del castillo, yo creo que le estaban hablando desde más allá, que fueron indicándote por dónde tenías que coger, y son cosas que tú dices, ¿crees en ese tipo de vibraciones, de llámalo como tú quieras? Llámalo Dios, llámalo energía. Llámalo ¿no? la energía, a mí me gusta la energía. Porque Bueno, la energía sí. tiene diferentes nombres y diferentes formas. A ver, tú sabes por qué me gusta, yo creo que una de las partes que me gusta, eso me gusta porque nos genera curiosidad, porque como lo desconoces y no sabes si está, la curiosidad es algo que mueve el mundo, ¿no? Pero bueno, tampoco soy yo excesivamente creyente, ¿no? de toda esa historia, pero sí, me apasiona, ¿eh? Me apasiona, y sobre todo cuando hay historias reales mezcladas con misterios sin resolver, sí que tú dices, guau, eso es lo que es, ¿eh? Sí. Oye, pues por ahí también nos harías un favor a gente como yo que lo mezcla un poquito así, la historia, el misterio, ya eso ya entonces, la novela, el conocer a tu pueblo de otra perspectiva, porque hay muchas veces que es muy complicado coger un libro de historia, pero si te lo endulzan con un poquito de miel, en este caso miel o manzanilla o lo que tú quieras, de repente vas y te lo bebes muy bien y te sientas estupendamente. Y vas presumiendo por ahí, dices, en San Lucas no solamente hay manzanilla, también tenemos misterio. Yo siempre digo que una buena iniciativa para los que le cuesten coger, por ejemplo, un tocho enorme, porque cuesta, más académico y más ahora, ¿no? Como estamos ahora, pues yo entiendo que eso muchas veces cuesta trabajo. Pero una manera de iniciarte ahí es leer pequeños artículos, muy condensados, de 7, 8, 10, 12 páginas, que te están contando el grano. Ahí no hay paja, ahí hay grano nada más. Ahí hay vino fresco. Ahí hay vino fresco, me ha gustado eso. Oye, Rafa, yo he perdido la noción del tiempo. Bueno, yo veo menos que PPS, llevamos ya 1 hora y 5 minutos. Creo que es momento en el que hagas una especie de reflexión de tu futuro, fíjate lo que te voy a pedir, un poquito, y que digas, bueno, muy joven, tienes un tiempo por delante brutal, no te voy a hacer la pregunta de cómo te gustaría que te recordaran, porque yo sé cómo te vas a recordar, exactamente, y además, no sé, ¿has plantado un árbol? Sí. También, o sea, has escrito libros, has plantado un árbol y tienes hijos. Cuéntame ahora qué vas a hacer en el futuro. Bueno, a ver. Me falta torear. No, eso no, que vas a dar un grito de tu madre, ¿no? No. Broma aparte. Bueno. No, pero me tienes que contar, se lo prometimos a nuestra gente, que una anécdota estupenda de un invitado que tuvo precisamente donde estamos ahora ubicados, haciendo esta entrevista, en el Estadio Palmar, que no es más sitio para tener, en Atlético Sanluqueño Radio y Sanluca Noticias, YouTube, bueno, las cosas. Y nos la va a contar. Pero te he estado dando tiempo también para que pienses, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Entonces, ¿qué te gustaría que te pasara en el futuro? Mira, Te he dicho que te pasara, ¿eh? Sí, que me pasara. Bueno, lo primero, obviando lo típico y clásico de la salud y todo esto, que por supuesto está por descontado. Amén. Porque es importante. Sí, particularmente como proyectos míos, bueno, ahora mismo tengo 3 proyectos encima de la mesa. Puedes contar hasta donde quieras, solamente... 3 proyectos, no, realmente puedo contar, no por nada, sino simplemente porque no se debe. No. Son proyectos interesantes. Uno es mi último libro, que estoy en fase de corrección y ya con la editorial, historia de vino, de licorería, de lo que a mí me gusta, ¿no? Sí. Que es un trabajo también enorme y tal, y eso lo tengo en mente, que estoy muy contento por haber llegado ya a esa fase final, porque es un libro muy extenso. Y después tengo 2 proyectos, pues uno con Café de Levante y otro con ese mismo libro, pero que están lanzados, es un globo sonda que está lanzado y que sí tengo un poquito de suerte. Yo no soy una persona con mala suerte, pero no soy una persona suertuda. O sea, no, tú eres una persona currante. Yo soy currante. Yo digo que la suerte para mí no existe. Existe aprovechar el momento. Yo soy muy currante. Pero no estás currando. Sí, pero tampoco soy de esperar nada. Yo una de las filosofías, exactamente, una de las filosofías que tengo, Fabiola, es que yo no espero nada. Y que lo que venga, bienvenido sea. Pero sabes que si siembra, se recoge. Sí, pero ¿sabes lo que te digo? Y en este caso yo difiero contigo. Muchas veces se siembra y no se recoge. Ya te llegará. ¿Sabes? Hay muchísima gente que ha hecho grandes obras, grandes trabajos, y porque ellos quieren, porque les apetece, porque les hacía sentir bien y no han conseguido nada. Y otras personas
que con poco esfuerzo o con las herramientas de otra manera diferente, que no digo que sean ni peores ni mejores, consiguen mucho más, ¿no? Tienes razón. Porque la sociedad, aunque nos creamos que es justa, la sociedad no es justa. Una máquina de frustrados también. No es justa. Cuidado. Y hay una frase muy interesante que me dijeron una vez, que me dieron: oye, igual que en la justicia, en la vida 2 más 2 no son 4. Y es verdad. En la vida muchas veces 2 más 2 no son 4. Y en la justicia también, ¿eh? Muchas veces nos creemos que tenemos un caso ganado por convicción ética, ética, y no es así. Hay un vericueto y hay un tal, y este se agarra aquí. O el abogado es muy bueno y sabe cómo llegar al fondo de la cuestión, a donde le dé la gana. No espero nada. No espero nada, porque si hubiera esperado algo, pues yo no hubiera estado 10 años en televisión. Nada más no te da No he ansiedad. conseguido nada importante, que sí lo he conseguido, que es llevar mi programa adelante, pues yo abandono, ¿no? Pero si viene algo, hombre, tonto no soy, bienvenido sea, porque nadie le amarga un dulce, ¿no? Por supuesto. Pero si no esperas nada, todo lo que te venga es muy bueno. Pues claro que sí, pues claro que sí. Lo malo es esperar mucho y que no te llegue nada. No, yo no espero. Llega el momento de contar la anécdota, por favor. Bueno, Oye, que esté en el cielo, mi amigo. Sí, ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Rafa. de Camarón de Plata. De Pero esto fue Rafael. muy en la antesala de lo que Rafa ha hecho después en su vida, porque fue aquí, en su inicio en la radio. Sí, Es así, ¿verdad? Sí, fue cuando estábamos aquí en radio, haciendo por la noche, era una noche de invierno, además estaba lloviendo y hacía frío, y había quedado con Rafael, Camarón de Plata, para que nos El camarón, El Camarón, que Dios lo tenga su gloria. para que nos contara su historia, ¿no? Me ha Su contado vida. su vida, y fue una entrevista que tengo grabada en vídeo. Fueron casi 2 horas, y hubo un momento, mira, teníamos una botella de licor de bellota encima de la mesa, nos bebimos la botella de licor entre los dos, y la verdad que fue genial, porque el hombre, tengo la imagen grabada a él en ese mismo pasillo de ahí, Sí. era un cuadro donde se reflejaba, él estaba con un poquito de agua peinándose, Y te gustaba atusarse el pelo. poniéndose bien el pelillo, y estoy bien, Rafa, estoy bien, estás perfecto. Venía vestido de negro entero, el tío y empezamos a hablar, y claro, cuando ese hombre cuenta su historia, ¿no? Joder, porque todo el mundo tiene una historia, y todo el mundo tenemos nuestros fantasmas, ¿no? Todo el mundo tiene madre y padre. ¿Sí? Exactamente, y todo el mundo se levanta por la mañana con sueños y se acuesta por la noche soñando, ¿no? Con lo cual, él cuenta su historia y su mundo, su vida, su trabajo en la mar, como la droga, ¿no? Cómo lo va perdiendo, cómo se adapta a los nuevos tiempos, cómo se adaptan a la situación que le toca vivir, y cómo es un perro callejero, nunca mejor dicho. Bueno, pues hubo ahí una armonía y una cosa, él lloró varias veces, tuvimos que cortar el programa porque se emocionó, él tenía ganas de soltarlo, yo tenía ganas de escucharlo, por además fue enormemente escuchado. Y fue generoso. Sí, fue tremendamente generoso, ¿no? Y yo la verdad que se lo agradecí muchísimo. Y fue un programa una harta de bonito. Y acabaste con el licor, y pues sí, los dos cantando por México, ¿no? Bueno, amigos, café no nos hemos tomado ninguno, café de Levante se lo vamos a dar a mi amigo Rafa, y bueno, creo que ha sido una charla para que ustedes hoy, el día 14 de febrero, hay que repetirlo, que el día del amor, él es un enamorado de muchos temas, de muchas situaciones, personajes, de su tierra en definitiva, porque esta tierra es una tierra muy fructífera en todo. Sí. Entonces tiene ahí, pero él no se ha quedado aquí, como dice, él ha querido ser también un viajante de los pensamientos que están más afuera de nuestra ciudad, y hoy nos ha dejado aquí sus pensamientos y su impronta. Rafael Montaño, que por cierto tiene los apellidos de mi hijo, de mis hijos. No tocan a mis hijos, ¿no? Pues habría que mirar. La repartimos la herencia y eso. de biblioteca tengo... Mis niños son José Manuel Montaño, Rubén Montaño, Darío Montaño. Aquí hay varias 4 ramas. Montaños para hoy. Hay varias ramas de los montaños. Y... ¿Tú eres de la colonia, la gente de la No, colonia? claro, a mí la rama de colonia no me toca. Ya está, no hay que repartir nada. No hay que repartir. Tampoco había mucho. Pero vamos. Es importante también el sentido del humor, ¿verdad? Hombre, y tanto. Si no nos reímos, incluso hasta yo me río hasta de mí mismo. Yo también. Cuando no veo, digo, hostia, soy rompetecho, ¿no? No me quita el puesto, ¿eh? A mí no me quita el puesto, Rafa. Bueno, me digo de no ver. Amigos y amigas, ha sido de verdad un placer, Rafa. Nos lo he pasado muy bien.
salgo de aquí ya hoy nueva, sí, como la que se ha duchado y huele bien. Y espero que esto no sea la última vez que nos veamos, No, cuenta ¿vale? conmigo cuando tú quieras. Muy bien. Te voy a comprometer. Ea. Porque como tenemos que hacer conferencias este año, que todavía no hemos puesto ninguna, hay por ahí una mesa redonda que hemos hablado para dedicársela a Antonio Ramos, sobre la radio y los comunicadores en San Sí, yo Lucas. lo llevé a la televisión, Antonio, tenemos entrevista. Maravilla de hombre. Bueno, vamos a dedicarles. Pero también quiero que te brindes a hacer una conferencia sobre la comunicación. Bien, bien, Aquí en mi bien, ciudad. sí. Claro, ¿Te sí, parece? sí, me parece. Cómo se está tratando, cómo no se trata, lo que te dé la gana, enfocarla como tú quieras. Podemos hacer una charla como esta que estamos Está haciendo. estupendo, con público delante, para que Sí. también te hagan preguntas Claro, y cositas claro. así. ¿Te parece? Me parece Lo bien. preparamos. Venga. Pues nada, ya le hemos sacado el compromiso también a mi amigo Rafa y nada, os damos las gracias por estar ahí y espero que se lo hayan pasado, por lo menos la mitad de bien que me lo he pasado yo. Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Rafa, un Salud. abrazo.